Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, 7 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y vamos a charlar ahora sobre el proyecto escolar Tutoría entre Iguales, una iniciativa de la que ya nos habíamos hecho eco en Contigo Cantabria y de la que hoy conoceremos todos los detalles con su coordinador en Cantabria, Javier Lastra. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa para hablar de esta iniciativa, para mi gusto, totalmente innovadora, como es la tutoría entre iguales. Bueno, no es tan innovadora como yo llevamos creo. 21 años ya. ¿De verdad? En España. En España, En vale. Cantabria llevamos más o menos sobre 4 años. 4 años. Eso ha hecho que a día de hoy, por ejemplo, pues haya cerca de 55 colegios, voy a hablar centros educativos, ¿no? Porque en realidad trabajan en infantil, en primaria, en secundaria, en los ciclos formativos de grado medio. Entonces, 55 centros educativos de Cantabria ya tienen implementado este programa y sobre unas 65 etapas, ¿Sí? que digamos que en algunos centros todas las etapas participan del proyecto, programa, pero ya lleva 20 y pico años En España. en España. ¿Cómo podríamos definir o cómo le podríamos contar a los telespectadores en qué consiste la tutoría entre iguales? Tutoría entre iguales significa que la gestión de los conflictos, y estamos hablando de conflictos ¿Sí? en el patio, en el lavabo, en el pasillo, digamos que es un conflicto de pequeño calibre o de pequeño nivel, pero que a la larga puede dar lugar a una violencia sistemática y a lo que podríamos llamar al final de la cadena a un bullying, a un acoso escolar, ¿no? Entonces, es prevenir de algún modo, gestionar la violencia de pequeño calibre y que la gestionen ellos. Es decir, la figura, el modelo, digamos, del programa consiste en que un alumno mayor, en el caso de los de infantil, un alumno de 5 años, tutoriza, tiene bajo su, digamos, arco de influencia y sobre su situación a un alumno de 3 años. En el caso de infantil, lo que hace el de 5 años es, ejemplariza, es decir, hace lo que se debe hacer, dice lo que se debe decir, para que el de 3 años, de una manera mimética, aprenda, ¿no? De una manera vicaria, porque el niño de infantil pues no, Claro. no tiene un desarrollo cognitivo como para que utilizar el lenguaje. En quinto, se tutoriza al alumno de tercero. Todos los alumnos son tutores, todos los alumnos son tutorados. En secundaria, los de tercero tutorizan a los de primero. Y en los grados medios, segundo tutoriza a primero. Quiere decir, evidentemente en la gestión de los conflictos, la ejemplaridad social, el modelo de esa persona al que tú quieres parecerte, cunde más y a efectos de valores se adquiere un mayor aprendizaje de esos valores a través de ese aprendizaje de modelos, ¿no? La ejemplaridad social. El mayor tiene bajo su jurisprudencia la gestión de cualquier conflicto, se le enseña también cómo debe gestionar ese conflicto, es decir, no se le pone ahí en situación. Podríamos decir, Javier, que se les da a todos estos niños una serie de herramientas para que ellos sepan actuar a la hora de que se dé esa situación, ¿no? Exacto. Digamos que hay una parte muy importante al principio del curso, que puede llevar incluso un mes o 2, en el cual a los alumnos se les informa y a los de quinto se les forma. O a los de 3 se les informa y a los de 5 se les forma también. Porque hay que enseñarles a que gestionen un conflicto que se pueda dar en el patio de una manera pacífica, positiva, dialogada y llegar siempre a un compromiso. Es decir, la gestión del conflicto es importante que la aprendan, pero que también que la gestionen ellos. Que la figura del adulto está simplemente como aquel que el alumno, por ejemplo, de quinto, pues ha tenido una situación que ya no puede dar de sí, entonces es cuando se acude al coordinador TEI, pero en el 85-90% de los casos lo solucionan ellos. Señalabas la educación primaria, educación secundaria, ¿en bachiller también se aplica? Bachiller no. Bachiller ya no. No, de algún modo se trabaja en aquellas etapas en las que el establecimiento de vínculos fuerza situaciones de aprendizaje. Evidentemente lo más natural y lo más visible es en infantil. Cuando tú ves a los de 5 años
que agrupan a los de 3, que les cuentan cuentos, que incluso cuando el de 3 es muy tímido, muy reservado, el de 5 le activa para que... Entonces, ahí se ve muy naturalmente, ¿no? Pero en quinto, con los de tercero, también se ve ese establecimiento de vínculos que en realidad es importantísimo. Javier, en el tiempo que lleva el TEI instaurado en Cantabria, ¿qué beneficios se observan en todos estos alumnos que están inmersos en este programa? Bueno, los estudios que se han llevado a cabo sobre los centros TEI, que se han llevado a cabo sobre 1000 y pico centros, me parece, en la zona de Levante, que es donde más desarrollado está, ofrecen en todas las variables que se han estudiado de clima escolar, clima familiar, depresión, ansiedad, disminución de situaciones de acoso, de violencia, de bullying, de todos esos variables que se han estudiado, el TEI incide positivamente. Y además es una incidencia muy significativa con respecto a centros control, con lo cual, evidentemente, estamos hablando de un programa que está validado, que está demostrando, y bueno, yo te lo puedo decir desde mi propia práctica, claro, en mi colegio, el TEI es una manera de convivir. O sea, ya no es solo el programa en sí, ya hay otra serie de dinámicas que van en parejas. Por ejemplo, pues ahora vamos a hacer un banco de colores, un banco para sentarse, pero en el cual ahí puede ir una persona, un alumno que se encuentra solo, puede ir ahí y los demás saben, porque se ha llevado a la asamblea del centro, que si hay alguien ahí hay que acompañarle, hay que protegerle, hay que hablarle, hay que estimularle, hay que acompañarle, ¿no? ¿Y de dónde se toma como referencia este modelo educativo? ¿De dónde viene? Bueno, surge en un instituto de Barcelona, el Front Marítim, en el que se daba el orientador, el psicólogo Andrés González Bellido, que es el creador y coordinador nacional, ante las situaciones de acoso que se estaban dando, pues empezó a diseñar esa estrategia y es una estrategia que se ha extendido, pues en 21 años, pues tenemos ahora mismo cerca de 1.400 centros, 1.400.000 alumnos han pasado por ahí, en fin, está en casi todas las comunidades. Ahora mismo seguramente empezaremos en Canarias a formarle, porque esto lleva un proceso de formación. ¿Y cómo es ese proceso de formación, Javier? Digamos, aquí en Cantabria la formación la coordina el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. Entonces, hay unos formadores que están acreditados por la Universidad de Barcelona que van a los centros y dan una formación, un curso de formación que suele ser 30 horas, de las cuales 8 son presenciales y 22 son online. Entonces, una vez que el centro va contextualizando esos materiales, porque el TEI le facilita por los vídeos, las actividades de tutoría, las presentaciones para hacer la información y la formación a los alumnos, le facilita todo el material al centro. Pero ¿qué pasa? Que hay que enseñar a los profesores, lógicamente, a entender un poco la filosofía de la prevención, digamos, no se trabaja tanto el acoso, el bullying, que sería un resultado de una situación sistemática en el tiempo y que se ha cronificado, ¿no? Es decir, trabajamos con las violencias que no se ven, porque no las ve el profesor, porque el profesor no tiene 400 ojos de un patio. Entonces hay mucha violencia ahí, incluso en el aula, ¿no? De reírte porque se ha equivocado el otro, eso es violencia también. Entonces se les enseña todas las violencias que se pueden dar para que haya un compromiso de ellos que desde que yo soy consciente de que esa violencia produce daño, no debo hacerlo. Es un poco también el... ¿Y qué duración tiene el TEI en un centro escolar? Es decir, tiene, o sea, me refiero a un tiempo determinado, ¿es un programa que dura X tiempo o permanece en el tiempo? El TEI ahora mismo, como he dicho antes, se focaliza sobre todo en 5 años en 3, en quinto tercero, en tercero de secundaria y primero, y en segundo de grado medio y primero. Pero ya hay actividades para que los alumnos que estuvieron, por ejemplo, si yo el año pasado los alumnos de quinto y tercero, este año están en sexto y cuarto, se siguen manteniendo las parejas. Es decir, el alumno que ha establecido un vínculo con ese alumno mayor le va a seguir manteniendo. Lo que se hace es un poco reforzar
el que esa filosofía se extienda por el centro. ¿Qué va a ocurrir? Que en el caso de los centros de primaria, en 3 años, todo el centro ha pasado por el programa. Lo que no se trata de construir la cultura de convivencia, una cultura en la cual sean ellos los que gestionan ese tipo de violencia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los centros que todavía no forman parte de este programa, que no lo tienen implantado en su centro educativo, que estén interesados? Pues ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Psicología y bueno, también el hecho del Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, el de Castro, el de Colindres, que es el primer municipio TEI, porque en el momento de que todos los centros de un municipio son TEI, se educa a los entrenadores deportivos, a los cuidadoras de comedor, a todo ese personal de la comunidad educativa que no son propiamente alumnos o docentes, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, nos ha concedido una subvención de 4 años y vamos 2 con ellos y pues amortiza un poco el que a los centros no les suponga ningún rédito el programa. Se tiene conversaciones con la consejería, pues bueno, ellos están mirando a ver de qué manera pueden. Es decir, nosotros seguimos con el propósito de que el programa se extienda, se generalice y que no suponga una carga económica para los colegios. Con iniciativas como esta, Javier, yo creo que está claro que la educación va evolucionando día tras día. Yo, fíjense que me pensaba que era un programa novedoso, en Cantabria sí lo es más, pero sí, en España, como señala él mismo, lleva 21 años y, como decimos, está claro que la educación va avanzando cada día y las metodologías se van adaptando a estos cambios de tiempos, ¿no? Hombre, en educación la convivencia es sinónimo de buen rendimiento. Si un centro... Bueno, cualquier situación laboral, cualquier empresa, si no hay convivencia, si no hay una buena convivencia, no creo que los resultados sean buenos. En educación está comprobadísimo que si el clima de convivencia del centro es bueno, aumenta el rendimiento y sobre todo lo que, más que el rendimiento, que a grosso modo es lo académico, a mí me interesa más la persona. Yo cuando hablaba con alcaldes y intentaba animarles a que apoyaran este proyecto, les decía, es que si educamos al alumno para que en una situación de conflicto sepa reaccionar y no se deje llevar por el impulso, estoy solucionando muchos problemas de tráfico igual. O sea, es un programa 100% recomendable en los centros escolares. Sí, yo creo que sí, pero poco a poco, tampoco... Poco a poco, paso a paso. Eso. Que ya hay, ¿cuántos centros señalabas? Más de 55 centros, más de 50 centros sí, adheridos, en Cantabria, ¿no? Yo creo que llegamos a 55 centros y 65 etapas. Porque algunos centros tienen las 2 etapas o 3, entonces... Y es un dato positivo. Por supuesto, porque han sido en 3 años. En 3 años, 55 centros, y seguro que en los próximos años van adhiriéndose más centros escolares de la región. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por habernos traído aquí, o haberme traído. Y seguiremos hablando de esta iniciativa, sin duda, porque merece la pena contárselo a los telespectadores. Cuando queráis.